¿Qué hubiera pasado si Viena, el corazón del imperio de los Habsburgo, hubiera caído en 1683? ¿Habría cambiado para siempre el mapa de Europa? La historia que estamos a punto de recorrer no es solo la crónica de una batalla, sino el choque entre dos mundos. El Imperio Otomano en la cima de su poder y una coalición cristiana que parecía destinada a fracasar, hasta que un rey polaco decidió arriesgarlo todo en la mayor carga de la historia. El verano de 1683 presentará un sombrío para Europa. Desde los Balcanes hasta las orillas del Danubio, aldeas enteras eran arrasadas. Las iglesias ardiendo convertían la noche en un infierno y poblaciones enteras huían con lo opuesto. A la cabeza de este ejército colosal marchaba Kara Mustafa, gran visir del sultán Mehmed IV. Confiado y calculador, estaba convencido de que el destino de Viena estaba sellado. Los cronistas de la hablan de más de 150.000 soldados. Genízaros disciplinados hasta la frialdad mecánica, caballería sipay cubierta de armaduras relucientes, hordas ártaras que infundían terror por su ferocidad, y artesanos de la guerra capaces de excavar trincheras, levantar bastiones o abrir túneles bajo las murallas. Era un río imparable que arrastraba todo a su paso. Cada ciudad que resistía era destruida, las que se rendían debían pagar con provisiones, con hombres y con humillación. Viena, corazón del imperio de los Habsburgo, se convirtió en su objetivo supremo. Una ciudad fortificada, con murallas gruesas, bastiones imponentes y fosos profundos. Pero tras esas defensas la realidad era mucho más frágil. El emperador Leopoldo, y temiendo ser capturado, distrito de corte a Linz. Miles de nobles lo siguieron, dejando la urbe casi abandonada. Apenas 15.000 soldados y unos 5.000 milicianos quedaron bajo el mando de un hombre joven pero de voluntad férrea, Ernst Rüdiger von Starhemberg, decidido a que la ciudad resistiera. El 14 de julio, la vanguardia otomana apareció frente a las puertas de Viena. 3 días después, la ciudad estaba completamente rodeada. Desde las colinas hasta las llanuras, una marea interminable de tiendas otomanas se extendía como una segunda ciudad, hecha de seda y colores brillantes. En el centro se alzaba el fastuoso pabellón de Kara Mustafa, adornado con alfombras, fuentes y lujos orientales, símbolo de su confianza en una victoria desastre. Frente a él, las murallas vienesas comenzaban a crujir bajo el fuego de los cañones enemigos. Pero el gran visitante no tenía prisa. Estaba convencido de que Viena caería no por asalto, sino por hambre y por miedo. Ordenó excavar túneles bajo las murallas para colocar explosivos, mientras la artillería castigaba día y noche los bastiones. Era la estrategia del desgaste, la del cazador paciente que sabe que la presa caerá exhausta en sus manos. Dentro de Viena, la población buscaba refugio en iglesias y cuahanos. El pan empezó a racionarse, el agua se volvió escasa, y las enfermedades corrían por las calles estrechas. Y sin embargo, la moral resistía. Starhemberg proclamó que Viena jamás se rendiría. Mujeres, ancianos y niños colaboraban cargando piedras, balas y pólvora, ayudaban a apagar incendios y a reforzar los muros destruidos. Era como si toda la ciudad se hubiera convertido en un ejército. Durante semanas, el cielo nocturno se iluminaba con explosiones. Torres enteras se desplomaban tras las minas otomanas, solo para ser reemplazadas de inmediato con madera, tierra y, muchas veces, con los cuerpos de quienes defendían la ciudad. Cada avance era respondido con una contraofensiva desesperada. Viena se había convertido en un campo de resistencia donde cada piedra se defendía con sangre. Aquí conviene detenerse un instante, ¿por qué Viena? Para los otomanos, conquistarla significaba abrir la puerta del Danubio hacia el corazón de Europa central, una autopista fluvial hacia Alemania e incluso más allá. Para los Habsburgo, perderla equivalía a ceder su capital y su legitimidad. Y para la cristiandad, la caída de Viena sería vista como el preludio de una marea incontenible. Por eso, cada explosión sobre sus muros no era solo un ataque contra una ciudad, era un golpe contra la esperanza de todo un continente. Pero mientras Kara Mustafa confiaba en que el hambre acabaría con los vieneses, más allá de las murallas un eco viajaba por Europa. Un grito de auxilio que, si era escuchado, cambiaría el curso de la historia. Dentro de Viena, la vida cotidiana se transformará en un infierno prolongado. El asedio otomano, iniciado con la confianza arrogante de Kara Mustafa, revelaba su verdadera naturaleza: no vencer con rapidez, sino aplastar lentamente la voluntad de los defensores. El estrépito de los cañones no cesaba ni de día ni de noche.
Las murallas eran golpeadas hasta que la piedra se desmoronaba y las torres se derrumbaban en ruinas. Bajo tierra, zapadores turcos excavaban túneles cargados de pólvora. Cada explosión sacudía el corazón de la ciudad, abriendo grietas y hundiendo bastiones enteros. Y sin embargo, la ciudad se negaba a quebrarse. Apenas caía un muro, los vieneses levantaban otro. Las brechas eran rellenadas con vigas, sacos de tierra y, muchas veces, con los cuerpos de los caídos. No era defensa en solitario, era un acto de desafío. Entre humo y polvo, los soldados sabían que la próxima embestida llegaría pronto, y los civiles, en silencio, se preparaban para resistirla. El hambre, sin embargo, se convirtió en un enemigo más cruel que la artillería. Los graneros se vaciaron y el pan comenzó a racionarse en porciones que apenas alcanzaban para engañar al estómago. El agua del Danubio, controlada por el ejército otomano, fue cortada. Los vieneses dependían de pozos cada vez más contaminados. La peste acechaba en las casas abarrotadas, donde familias enteras se refugiaban de las bombas. La ciudad olía a pólvora, sudor y enfermedad. Starhemberg, incansable, recorría las murallas arengando a soldados y civiles. Su figura, delgada y endurecida por el cansancio, se convirtió en un símbolo. Se cuenta que gritaba entre los disparos: «Viena no caerá». Esa convicción se transformó en un escudo más resistente que cualquier piedra. Su presencia, espada al cinto y voz firme, mantenía la moral en pie cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de la ciudad. Mujeres y niños subían a los muros para llevar piedras, agua y pólvora. Ancianos, que en otro tiempo habrían sido relegados, ahora servían como vigías, como transportadores, como guardianes del espíritu colectivo. Los sacerdotes marchaban entre cañonazos con crucifijos en alto, ofreciendo consuelo espiritual a quienes temblaban de miedo. En los altares improvisados, las plegarias se mezclaban con el humo de las antorchas y el estruendo de la artillería. Las noches eran tan crueles como los días. A la luz de hogueras improvisadas, los defensores organizaban rápidas salidas para incendiar las obras de asedio otomanas. Eran ataques desesperados, casi suicidas, pero mantenían viva la esperanza de que la ciudad aún tenía fuerzas para contraatacar. Cada pequeña victoria era celebrada como un milagro: una trinchera enemiga incendiada, un cañón silenciado, un túnel derrumbado antes de que explotara. El pulso de la resistencia latía en esos gestos. No todos los combates se libraban sobre la superficie. Bajo tierra, un duelo silencioso tenía lugar, los mineros beniases escuchaban con el oído pegado al suelo, detectando los golpes de los zapadores otomanos. Cavaban contraminas para interceptarlos, y en más de una ocasión los túneles se encontraron en la penumbra, dando lugar a luchas brutales en espacios donde apenas cabía un hombre. Allí no había banderas ni formaciones, solo oscuridad, fuego y acero. En medio de esa lucha implacable, los quíes se deslizaban con lentitud insoportable. Cada amanecer era una prueba más superada, pero también una cuenta regresiva hacia el colapso. Viena parecía vivir en un tiempo suspendido, donde el sol y la luna solo servían para marcar el ritmo de la resistencia. El silencio entre bombardeos resultó tan inquietante como las explosiones. Había momentos en que toda la ciudad quedaba a oscuras, expectante, escuchando el crujir de las murallas o el goteo de agua en un sánano húmedo. En esas pausas, el miedo se hacía más pesado que el humo. Y sin embargo, cuando el primer disparo de cañón rompía otra vez el aire, la población entera respondía como si un recurso invisible los empujara a luchar. A medida que pasaban las semanas y las provisiones escaseaban, una pregunta crecía en el corazón de cada vienés: ¿llegaría realmente la ayuda prometida antes de que todo se derrumbara? ¿O la ciudad se convertiría en otro nombre en la larga lista de conquistas otomanas? Auto-Abesome. DCHT, Taibanna. 4250/5000. Mientras las murallas de Viena temblaban bajo los cañones otomanos, en el resto del continente resonaba un clamor desesperado: auxilio, o Europa caerá. El emperador Leopoldo, y refugiado en Linz, enviaba cartas frenéticas a príncipes y duques, implorando refuerzos. Pero la historia reciente de la cristiandad estaba marcada por divisiones. Demasiadas veces reyes y nobles habían preferido luchar entre sí antes de enfrentarse juntos al turco. En medio de esta confusión surgió una figura inesperada. El Papa Inocencio XI, desde Roma, comprendió que el asedio de Viena no era solo un conflicto militar,
sino un choque que definiría el destino espiritual y político de Europa. Para él, el defensor Viena equivalía a un defensor de toda la cristiandad. Convocó con urgencia a una cruzada moderna, usando diplomacia, oro y palabras sagradas para reunir aliados que hasta entonces desconfiaban unos de otros. Así nació la Liga Santa. Convencer a los monarcas no fue sencillo. Baviera, Sajonia, Franconia, Suabia, cada estado del Sacro Imperio Romano Germánico ofrecía hombres, pero con recelos y rivalidades que parecían imposibles de conciliar. Era un mosaico frágil de lenguas, costumbres y ambiciones. Sin embargo, de aquel rompecabezas surgió un nombre que pronto se convertiría en leyenda: Juan III Sobieski, rey de Polonia y gran duque de Lituania. Sobieski no era un monarca cualquiera. Era un guerrero experimentado, célebre por su victoria contra turcos nursertaros en la batalla de Jotín, una década antes. Sus soldados lo llamaban el Rey Caballero, porque no comandaba desde un trono distante, sino a caballo, espada en mano, compartiendo el polvo y la sangre con sus hombres. Tenía cicatrices visibles y otras invisibles, fruto de años en campaña. Sus enemigos lo respetaban, sus aliados lo admiraban, y su pueblo lo veía como un soberano que entendía el sacrificio. Cuando recibió la sopa de auxiliar de Viena, su respuesta fue inmediata y contundente: salvar Viena es salvar Polonia. Si el enemigo toma esta ciudad, marchará después sobre Varsovia. Mejor enfrentarlo allá que en nuestra propia casa. Sus palabras no eran retóricas. Expresaban la lógica de una monarca que entendía que la defensa de Europa comenzaba más allá de sus fronteras. Su decisión, sin embargo, fue arriesgada. En Varsovia, muchos nobles se opusieron. Argumentaban que sacar al ejército dejaba al país indefenso frente a incursiones tártaras o la ambición de vecinos hostiles. Pero Sobieski respondió con una lógica implacable: si Viena caía, Varsovia sería la siguiente. Esa claridad de visión acalló las dudas y encendió el fervor. Sobieski reunió a unos 30.000 polacos, infantería resistente, artillería ligera y, sobre todo, la joya de la corona militar polaca, los húsares alados. Guerreros acorazados que portaban largas lanzas y, en sus espaldas, alas adornadas con plumas de águila. Aquellas alas producían un silbido fantasmal al cabalgar, sembrando pánico en los corazones enemigos. No era simple ornamentación, era psicología militar convertida en espectáculo. El viaje hacia Viena no fue solo una marcha militar. Fue un símbolo. A través de montañas y ríos, la caballería polaca avanzaba con disciplina, despertando asombro en las aldeas que atravesaba. Allí donde aparecían, la gente comprendía que Europa aún no estaba derrotada. El rugido de los cascos y el brillo de las lanzas parecían anunciar que la esperanza cabalgaba junto a ellos. Cuando Sobieski terminara finalmente a los ejércitos imperiales y germanos, el panorama era tan caótico como impresionante. Bávaros, sajones, austriacos, francones, cada contingencia con su uniforme distinto, su idioma propio y sus rivalidades internas. La desconfianza flotaba en el aire. Pero Sobieski se impuso con carisma y autoridad. No hablaba de coronas ni de territorios, sino de algo más grande. Hoy luchamos no por un trono, sino por nuestra fe, nuestras familias y la libertad de toda Europa. En septiembre de 1683, mientras las banderas otomanas ondeaban confiadas frente a las murallas de Viena, en las colinas del norte comenzaban a reunirse los estandartes de una coalición jamás vista. Europa, al borde del colapso, estaba a punto de responder con una fuerza capaz de cambiar la historia. La marcha hacia Viena culminó en las colinas boscosas del Kahlenberg, al norte de la ciudad. Allí, entre niebla y claros, se congregó una coalición tan diversa que parecía imposible que actuara al unísono. Los bávaros hablaban su dialecto, los sajones otro, los austríacos murmuraban con desconfianza y los polacos oraban en su lengua eslava. Era un ejército de mosaico, un conjunto de piezas apenas encajadas. Sin embargo, bajo el mando de Juan III Sobieski, esa diversidad se transformó en una fuerza. El rey polaco sabía que la coordinación sería la clave. Si los aliados combatían como fragmentos aislados, el coloso otomano los aplastaría. Desde lo alto de las colinas, la visión era sobrecogedora. Abajo, el campamento otomano se extenderá como un mar interminable de tiendas blancas y coloridas, atravesadas por caminos rectos, con estandartes verdes y rojos ondeando orgullosos. Era como una ciudad viva, ordenada y opulenta, con fuentes,
mercados y hasta mezquitas improvisadas para mantener el espíritu de los combatientes. El poder otomano parecía imbatible, y sin embargo, desde la distancia, se percibía también la fragilidad. Un ejército confiado en la victoria, pero ya agotado por semanas de asedio. Dentro de Viena, los defensores, demacrados por el hambre, apenas podían mantenerse en pie. Pero cuando vieron a los estandartes cristianos en las colinas, un rumor de esperanza recorrió la ciudad como un incendio. La población comprendió que no estaban solos, la ayuda había llegado. Aún así, sabían que resistir unas horas más era crucial, porque si la ciudad caía antes del ataque aliado, toda la campaña terminaría en desastre. El 12 de septiembre de 1683, al despuntar el día, comenzó el despliegue. En el flanco izquierdo, el duque Carlos de Lorena se dirigió a las tropas imperiales a lo largo del Danubio, chocando con las defensas avanzadas otomanas. En el centro, las contingencias alemanas atravesaban los bosques, donde las avanzadillas turcas ofrecían resistencia encarnizada. El humo de los mosquetes llenaba el aire, los tambores de guerra resonaban como truenos, y el estruendo de la artillería cubría todo el valle en una nube negra. Mientras tanto, en el flanco derecho, ocultos aún entre las colinas, los polacos aguardaban. Eran la reserva decisiva, el golpe final que Sobieski había preparado con paciencia. Su misión era clara, esperar hasta que los demás flancos hubieran fijado al enemigo, y entonces descender como un torrente imparable sobre el corazón del campamento otomano. En las murallas de Viena, Starhemberg no permaneció pasivo. Exhaustos y al borde del colapso, los defensores lanzaron salidas desesperadas contra los zapadores enemigos. Incendiaban trincheras, destruían minas y desviaban fuerzas otomanas, todo con el objetivo de ganar tiempo para la coalición. Era como si la propia ciudad, herida y sangrante, lucharía por mantenerse viva unas horas más. Kara Mustafa, en su fastuoso pabellón, observaba confianza. Estaba convencido de que ni siquiera aquella coalición improvisada podía romper la disciplina otomana. Envió oleadas de jenízaros, su élite, soldados endurecidos, vestidos con altos gorros blancos y portando mosquetes y sables afilados. Su avance fue arrollador, y por momentos pareció que los aliados cederían. Pero cada metro conquistado costaba ríos de sangre. La batalla se expandirá con violencia brutal. En el centro, bosques enteros se convirtieron en campos de cadáveres, en la ribera del Danubio. El choque de espadas y bayonetas se mezclaba con el rugido de los cañones. El caos era absoluto, humo espeso, gritos desgarradores, estandartes cayendo, tambores turcos y trompetas cristianas resonando sin cesar. Europa entera parecía debatirse en aquel valle. A medida que la tarde avanzaba, la tensión alcanzaba su punto máximo. Viena, desde lo alto de sus murallas quebradas, se encontraba al borde de la caída. Los defensores sabían que el fin podía llegar en cualquier momento. Y los otomanos, confiados, creían aún que la victoria estaba al alcance de la mano. Fue entonces cuando Sobieski comprendió que el instante decisivo se acercaba. Aún mantenía en reserva su arma más temida, los húsares alados. Y cuando descendieron de las colinas, Europa entera iba a cambiar para siempre. El sol ya descendía cuando la batalla alcanzó su clímax. El campo estaba cubierto de humo, fuego y cadáveres. En el centro, alemanes y bávaros resistían con desesperación, mientras los austríacos en el flanco izquierdo lograban empujar lentamente hacia el Danubio. El fragor era ensordecedor, cañones atronando, mosquetes disparando en descargas cerradas, gritos en decenas de lenguas. En ese escenario caótico, Juan III Sobieski tomó su decisión. En lo alto del Kahlenberg, casi 20.000 jinets aguardaban en formación. Era la mayor concentración de caballería pesada jamás reunida en Europa. Polacos, bávaros, austriacos y sajones estaban listos, pero todas las miradas se fijaban en ellos. Los húsares alados polacos. Con armaduras que brillaban bajo los últimos rayos del sol, largas lanzas en ristre y las icónicas alas emplumadas que crujían como un rugido espectral, parecían guerreros salidos de otro mundo. Sobieski se colocó al frente, espada en mano. A diferencia de tantos monarcas que comandaban desde la retaguardia, él cabalgaba junto a sus hombres. Según las crónicas, alzó la voz con un grito que se perdería en la eternidad. En el nombre de Dios y de la Santísima Virgen, carguen por Viena, carguen por Polonia, carguen por la cristiandad. Entonces sonaron las trompetas. Al principio,
El galope era ordenado, luego, la pendiente transformó el movimiento en una avalancha imparable. El suelo temblaba con cada golpe de casco, levantando nubes de polvo que oscurecían el horizonte. Era como si la montaña misma hubiera decidido descender sobre el campamento otomano. Los otomanos, sorprendidos, intentaron reorganizarse. Los genízaros clavaron sus estandartes en la tierra, y los cipayes formalidades de defensa. Pero el impacto fue devastador. Las lanzas atravesaron filas enteras, los caballos, imponentes, se arrollaban a los enemigos. El estrépito de las alas aladas resonaba como un presagio de muerte. El choque fue tan brutal que la línea otomana se quebró en cuestión de minutos. El pánico se extenderá como fuego en hierba seca. Tropas que habían resistido durante todo el día comenzaron a huir despavoridas. El propio campamento, aquel mar de tiendas que había parecido una segunda ciudad, se convirtió en un laberinto de confusión, soldados corriendo, estandartes cayendo, provisiones ardiendo. Los húsares y la caballería aliada se internaron hasta lo más profundo, como una ola de acero que nadie podía contener. Sobieski, al frente de la punta de lanza, avanzaba sin descanso hacia el corazón del ejército enemigo. Lo que había comenzado como un asedio seguro terminó en un desastre absoluto para los otomanos. En cuestión de horas, un ejército que parecía invencible se desmoronaba ante los ojos de Viena. Desde las murallas, los defensores contemplaron la escena entre lágrimas y béores. Habían pasado semanas resistiendo hambre, bombas y enfermedades. Ahora, lo imposible había ocurrido, la ciudad estaba a salvo. La mayor carga de caballería de la historia había cambiado el rumbo de Europa. Lo que al amanecer del 12 de septiembre parecía un triunfo seguro para los otomanos, al anochecer se había transformado en una huida desesperada. El ejército de Kara Mustafa, que había marchado confiado hasta las puertas de Viena, abandonaba ahora cañones, provisiones y hasta sus lujosas tiendas, mientras intentaba escapar del avance implacable de los aliados. Lo que había sido orden y disciplina se convirtió en caos y desbandada. El gran visir, orgulloso arquitecto de la campaña, vio cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. Su decisión de evitar un asalto directo, para ahorrar vidas y conseguir una victoria impecable, se convirtió en su condena. Cuando los húsares alados atraviesan sus líneas, la estructura del mando colapsó. Sin comunicación, sin cohesión, las tropas se dispersaron en un pánico incontrolable. Kara Mustafa huyó, pero su destino ya estaba sellado. Meses después, en Belgrado, sería estrangulado por orden del propio sultán Mehmed IV, castigado por el desastre que humilló al imperio. Dentro de Viena, la transformación fue inmediata. Las campanas repicaban sin descanso, la población salió a las calles, y los soldados sobrevivientes eran abrazados como héroes. Entre flores, cantos y lágrimas, Juan III Sobieski fue recibido como el salvador de Europa. Montado a caballo, recorrió la ciudad entre tornillos, mientras el clero proclamaba que la victoria había sido un milagro. En las crónicas quedó grabada su frase al ver el campo de batalla cubierto de cadáveres: Veni, vidi, Deus vicit, vine, vi, Dios venció. Pero el eco de aquella jornada no se limitó a las murallas de Viena. La batalla marcó un punto de inflexión en la historia. Por primera vez en más de un siglo, el avance otomano hacia Europa central había sido detenido. La improvisada alianza de pueblos y reinos demostró que la unidad podía vencer incluso a un enemigo que parecía imparable. El triunfo de Viena fortaleció a la Liga Santa, que durante años empujaría a los turcos hacia el este. Al mismo tiempo, dio a Europa un nuevo relato, el de la resistencia conjunta frente a la amenaza de la Media Luna. En Polonia, Sobieski fue inmortalizado como el León de Leópolis. En Viena, es hora de escribir una memoria en generaciones. La ciudad, devastada pero libre, comenzó lentamente a reconstruirse. Sus muros fueron reparados, sus mercados volvieron a llenarse y sus iglesias resonaron con cantos de victoria. Los relatos de heroísmo se transmitieron de padres a hijos, transformando la batalla en leyenda. La imagen de los húsares alados descendiendo por las laderas del Kahlenberg quedó grabada como un símbolo eterno, de resistencia y esperanza. La mayor parte del tiempo, todas las coronas están presentes en Viena fue clara. Incluso en momentos de oscuridad, la unión, el sacrificio en determinación podía cambiar el destino de un continente. Europa había resistido. Europa había sobrevivido.
Y todo gracias a una cabalgata que aún hoy resuena en la memoria de la historia.